Capítulo 1. El regreso de la oscuridad. Javier Ramírez no murió en Kandahar, aunque muchos pensaban lo contrario. El Comando de Fuerzas Especiales de 35 años sobrevivió a la explosión que debería haberlo destrozado en pedazos, pero que en su lugar lo sumió en un coma de 3 meses. Su esposa Emily, una belleza pelirroja de Boston con las ambiciones de Scarlett O'Hara y la moral de una gata callejera, lo tomó como un regalo del destino mientras su marido yacía en el hospital de San. Lo primero que sintió al emerger de la interminable oscuridad fue un olor. El olor del hospital, ese cóctel de antisépticos, medicamentos y sufrimiento añejo que se impregna en las paredes y nunca se desvanece por completo. Javier conocía demasiado bien ese olor, lo había encontrado en todos los hospitales, desde las tiendas de campaña en Afganistán hasta los relucientes centros de rehabilitación en Estados Unidos. Pero ahora había algo más mezclado. La luz blanca golpeó sus ojos como una granada de luz. Caramba, como aquel día, exactamente igual, el destello, el estruendo y la oscuridad. Tranquilo, tranquilo, dijo una voz femenina desde algún lugar a su derecha. No se apresure, señor Ramírez, ha dormido mucho tiempo. A través de la cegadora neblina distinguió una silueta. Una mujer joven con bata blanca se inclinó sobre él, bloqueando la luz. Cabello castaño recogido en una cola práctica, ojos marrones que miraban atentamente y, esperanzados, en sus manos un ramo de flores silvestres. Así que de ahí venía ese aroma. Soy Kelly Thomas, su enfermera. Está en el Hospital Militar de San Antonio. La memoria regresaba a tirones, como una película atascada. Ahí están entrando en aquella casa en las afueras de Kandahar. Polvo, calor, algo no está bien, un clic bajo sus pies. El grito del sargento Wilson, trampa explosiva y luego el infierno. Cuanto, su voz sonó como papel de lija sobre hierro oxidado. 3 meses y 14 días, Kelly colocó las flores en un jarrón junto a la cama. Traigo nuevas cada mañana. Dicen que los olores ayudan a regresar del más allá. 3 meses, Dios mío, intentó mover los brazos, lo logró aunque con dificultad. Las piernas también, al menos no estaba paralizado. Emily comenzó y algo cambió en el rostro de Kelly, compasión, rabia, mi esposa. Lo siento, se sentó al borde de la cama, sus pequeñas manos fuertes apretaron la suya. Necesito contarle algo, y será difícil. Durante los siguientes 10 minutos, Javier escuchó la historia de su propia traición, y cada palabra golpeaba peor que aquella granada en Kandahar. Emily llegó al hospital el segundo día después de la explosión. La hermosa esposa afligida del héroe de las fuerzas especiales, una actuación impecable. Lloró, sostuvo su mano, habló con los médicos, y luego. Después de una semana dejó de venir, la voz de Kelly sonaba apagada. Dijo que no podía verte así. Al cabo de un mes, su abogado trajo un dictamen médico afirmando que tu condición era irreversible. Obtuvo el estatus de tutora legal, y entonces. ¿Y qué hizo? Él sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Se llevó todo, vendió tu casa en Portland, vació las cuentas. Incluso tus medallas militares desaparecieron de la caja de seguridad del banco. Me enteré por conocidos en la policía, ella y ese agente inmobiliario, Scotty Parker, volaron a algún resort en Florida. Scotty maldito Parker. La memoria le ofreció amablemente una imagen, un tipo refinado con traje caro mostrándoles una casa. Maravillosas vistas a la bahía, señor Ramírez, un lugar excelente para una familia. El desgraciado probablemente ya dormía con su esposa en ese momento. Un nuevo destello de recuerdos, su última mañana juntos. Emily con su camiseta militar, el aroma del café y su perfume. Vuelve pronto, héroe, te estaré esperando, traidora, desgraciada canalla. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Kelly se inclinó hacia adelante preocupada. Javier, necesitas calmarte, acabas de. Estoy bien y realmente estaba bien, por primera vez en mucho tiempo. La ira despeja la mente mejor que cualquier medicamento. Cuéntame todo lo demás. Dijiste que me hablabas mientras estaba en coma.
Kelly asintió y aparecieron arruguitas en las comisuras de sus ojos, signos de cansancio y compasión. Cada día te leía noticias, libros, ponía música. Los médicos decían que era inútil, pero se encogió de hombros. Veía cómo se movían tus párpados cuando sonaba Springsteen, cómo cambiaba tu pulso cuando te contaba sobre los partidos de los Patriots. Estabas ahí dentro luchando. ¿Y por qué? La pregunta surgió por sí sola. ¿Por qué no te rendiste como todos los demás? Ella guardó silencio, mirando por la ventana. El sol de Texas golpeaba la habitación como un reflector durante un interrogatorio. Mi padre era médico militar. Murió en Irak tratando de sacar a un marine herido bajo fuego enemigo. Crecí sabiendo que personas como tú son especiales. Ustedes no se rinden, y nosotros no tenemos derecho a rendirnos mientras ustedes siguen luchando. Javier la miraba y algo cálido se movía en su pecho, abriéndose paso a través de la costra helada de ira. Durante 3 meses, esta mujer había sido su único vínculo con el mundo, la única persona que creía en él. Kelly, así, ayúdame a sentarme. Tengo un plan y creo que necesitaré tu ayuda. Sí, definitivamente. Ella lo ayudó a incorporarse sobre las almohadas y su mirada cayó sobre el calendario. 3 meses y 14 días, tiempo suficiente para perderlo todo y suficiente para comenzar a planear la venganza. En algún lugar, en un elegante centro turístico, su esposa y su amante derrochaban su dinero, hacían planes para el futuro, se reían del pobre Javier, que permanecería como un vegetal para siempre. Pues bien, se equivocaron. Después de todo, no en vano lo apodaban el fantasma en las fuerzas especiales, y sabía cómo regresar de donde nadie regresa. Y ahora había vuelto de la oscuridad, trayéndola consigo especialmente para ellos. Ríanse, miserables, ríanse mientras puedan, pronto sabrán lo que es una verdadera pesadilla. Capítulo 2. La curación. Dicen que el odio da fuerzas, puras patrañas, y Javier Ramírez lo sabía con certeza. El odio no te levantará de una cama de hospital cuando tus músculos se han convertido en gelatina y cada paso te provoca dolor en toda la columna vertebral. El odio no hará que las piernas atrofiadas vuelvan a caminar. No, para eso se necesita algo más fuerte. Por ejemplo, un sueño de venganza sazonado con una terquedad endemoniada y un par de manos tiernas. 5 pasos más, la voz de Kelly sonaba suave pero insistente. ¿Eres un comando o qué? Excomando, exhaló Javier, agarrándose a las barras del pasillo de rehabilitación. El sudor le inundaba los ojos. Y sí, recuerdo, caramba, que debo llegar hasta el final. Como en aquel maldito infierno desértico, cuando había que arrastrar a un camarada herido durante media milla bajo fuego de francotiradores. Un paso, otro paso, no detenerse. Le falló la pierna derecha, la rodilla simplemente se dobló y comenzó a caerse hacia adelante. Kelly apareció a su lado con la rapidez de un rayo, pequeña pero sorprendentemente fuerte. Sus brazos lo rodearon por el pecho, impidiendo que cayera. «Te tengo», susurró ella, «siempre te tengo». Olía a flores silvestres y a algo sutilmente fragante, tal vez especias. Su abuela gitana, según le había contado, siempre llevaba consigo una bolsita con hierbas. Para protección, decía. Javier pensó involuntariamente que ahora no le vendría mal cualquier protección, terrenal o sobrenatural. ¿Sabes qué es lo peor? Se enderezó lentamente, apoyándose en las barras. Ni siquiera puedo patearle el trasero a ese infeliz de Parker hasta que me ponga de pie. Kelly sonrió con esa sonrisa especial que aparecía cuando tramaba algo. Quizás sea mejor así. Conozco a alguien en la policía, Jim Oriley. Él podría investigar a tus tortolitos. Un policía. Detective, trabajó con mi padre en la policía militar antes de pasarse a lo civil. Ya ha averiguado algunas cosas. Javier levantó una ceja inquisitivamente. «Ali, hablemos en tu habitación, aquí hay demasiados oídos». El camino de regreso tomó 3 veces más tiempo, pero lo logró solo, apoyándose únicamente en el andador.
Una pequeña victoria, ¿qué va? Apenas un calentamiento antes de la verdadera batalla. En la habitación, Kelly sacó un smartphone de su bolsillo de la bata, desplazó algo. Bueno, están en Florida, en Key West. Parker alquiló un lujoso ático por una suma absurda. Adivina con qué dinero. Es el mío. Bingo, pero eso no es lo más interesante. ¿Sabes qué descubrí sobre tu agente inmobiliario? No es solo un corredor de propiedades. Tiene todo un esquema. Encuentra mujeres adineradas, las seduce, luego de alguna manera obtiene acceso a su dinero. 3 casos en los últimos 5 años. Pero nadie denunció a la policía, demasiada vergüenza admitir que las estafaron como tontas. Javier apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Así que Emily fue simplemente otro objetivo. ¡Qué ironía! Jim dice que se han instalado muy bien, alquilaron un yate, una membresía en un club de golf, cenas en los mejores restaurantes. Viven como reyes, con tu dinero. Y no por mucho tiempo. Kelly se sentó al borde de la cama, sus ojos marrones lo miraban seriamente. Tienes un plan. Se está formando, pero primero necesito ponerme de pie, realmente ponerme de pie. Ella asintió. Entonces empecemos con lo básico. Mañana añadiremos ejercicios de fuerza. Hay un gimnasio aquí. Eso es, algo destelló en sus ojos, ese mismo entendimiento que surge entre personas que están pensando exactamente lo mismo. Está dispuesta a ayudar, dispuesta a llegar hasta el final. Kelly, ¿por qué haces esto de verdad? ¿Por qué? Ella guardó silencio, mirando por la ventana. El atardecer de Texas pintaba el cielo con colores de incendio. ¿Sabes qué me dijo mi abuela antes de morir? Hay 2 tipos de personas, las que causan dolor y las que curan, pero a veces, niña, para curar de verdad hay que causar dolor a quienes lo merecen. Elegí la profesión de sanadora, pero tal vez llegó el momento de recordar la segunda parte del legado de mi abuela. Se volvió hacia él y a la luz del atardecer sus ojos parecían casi dorados. Ojos de adivina, pensó Javier, ojos de una mujer que ve a través de todo. Además, añadió con una ligera sonrisa, soy una actriz increíblemente buena. En la universidad participé en el teatro amateur. Incluso pensaba convertirme en actriz como tú, no importa. Será útil, ¿sabes? Javier se recostó en las almohadas, sintiendo cómo el cansancio caía sobre él como una losa de plomo. Pero era el cansancio correcto, el que viene después de un buen entrenamiento, después del primer paso hacia el objetivo. Mañana, dijo, mañana comenzaremos a prepararnos en serio, solo tengo que averiguar cómo. Déjame eso a mí. Kelly se levantó, arreglando su sábana con un gesto habitual de enfermera. Tengo una idea, no varias, pero primero descansa, recupera fuerzas. Se dirigió hacia la puerta, pero en el umbral se volvió. Y Javier, perdona por entrometerme, pero entiendes que este viaje nos cambiará a ambos. Él asintió, claro que lo entendía. La venganza es como la radiación, cambia todo lo que toca, pero a veces estos cambios son para mejor. Como cuando un tumor canceroso se convierte en una cicatriz, como cuando la traición se transforma en justicia, como cuando un soldado solitario y una enfermera tranquila pueden convertirse en algo más que simples compañeros casuales en el camino de la venganza. Capítulo 3. La cacería. 2 meses de rehabilitación intensa hicieron su efecto. Javier Ramírez estaba de pie nuevamente. Cada día, cada hora Kelly estuvo a su lado, apoyándolo, guiándolo, creyendo en él cuando él mismo estaba listo para rendirse. Durante este tiempo surgió entre ellos algo más que la simple gratitud de un paciente hacia una enfermera. Algo genuino, profundo, algo que nunca había experimentado con Emily. El plan no nació de inmediato. Al principio eran solo conversaciones por las noches sobre la traición, la justicia, cómo hacer que 2 miserables engreídos pagaran por todo. Y luego Kelly le contó sobre su abuela gitana, sobre su don especial para infundir miedo a las personas con solo una mirada. Y las piezas encajaron.
Key West, un maldito rincón paradisíaco para quienes tienen dinero. Javier estaba de pie en el balcón del hotel Ocean Breeze, mirando el paseo marítimo que se extendía debajo. En algún lugar entre esos despreocupados turistas, su ex esposa derrochaba su dinero con su amante, pero no les quedaba mucho tiempo para disfrutar la vida. Los encontré. Keiji apareció silenciosamente como un fantasma. Con una larga falda colorida y una peluca negra era irreconocible. Alquilaron un ático en el Royal Palm, justo sobre la bahía. ¡Qué pretencioso! Ya lo creo, ¿sabes cuánto cuesta una noche? Ni siquiera quiero saberlo. Estiró su rodilla derecha. Todavía le dolía después del vuelo. ¿Cuál es su plan? Cena esta noche en el Marina Club. Luego un paseo en yate. Alquilaron el Estrella de Mar por una semana. Mañana planean ir al casino. Javier asintió. ¿Y por dónde empezamos? Keiji se apoyó en la barandilla y en su rostro apareció esa sonrisa, la precursora de una travesura perfectamente planeada. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el sistema de aire acondicionado en el Royal Palm? Que es antiguo y que tengo un amigo en mantenimiento. ¿Te imaginas qué desgracia quedarse sin aire acondicionado con este calor y luego descubrir que ha aparecido moho en la habitación debido a la humedad? Él sonrió. Oí el yate. Oh, ahí será más divertido. Arreglé con el mecánico un pequeño problema con el motor justo en medio de la bahía. Nada peligroso, simplemente desagradable. Sacó de su bolso una baraja de cartas desgastada, un espejito viejo y un chal con flecos. Ahora mira, su voz cambió volviéndose ronca y grave. Apareció un ligero acento. Te leo las cartas, guapo, tu destino como en la palma de la mano. Madre mía, ante él había una mujer completamente diferente, mayor, más dura, con una mirada salvaje. Una auténtica gitana de las que merodean por las callejuelas turísticas. Eres increíble. Mi abuela me enseñó, volvió a ser ella misma, sonrió. Decía que lo principal en la adivinación es ver a través de la persona, sus miedos, sus pecados, y nuestra parejita tiene pecados de sobra. Javier sacó de su mochila una pequeña caja con marcas militares. ¿Qué tal si añadimos un poco de miedo a sus pecados? La noche era sofocante. Una tormenta se acercaba desde la bahía, pero el paseo marítimo todavía estaba lleno de gente. Javier observaba desde detrás de un kiosco de periódicos cómo Emily salía del restaurante. A juzgar por su manera de caminar y sus labios apretados, no había tenido un buen día. Y no era para menos despertar en una habitación sofocante, descubrir moho en sus zapatos favoritos y luego enterarse de que su mesa en el restaurante de Keiji esperaba en su lugar, una figura encorvada con ropas coloridas, con una baraja de cartas en sus nudosos dedos. Si Javier no hubiera sabido que era ella, nunca lo habría adivinado. Te leo las cartas, hermosa, voz ronca con acento, te diré toda la verdad, te revelaré todo tu destino. Emily hizo un movimiento para pasar de largo, pero Keiji ya la tenía firmemente agarrada del brazo. Veo, tienes problemas, hermosa, grandes problemas. Suélteme. Hay un pecado sobre ti, un pecado negro, veo traición, veo muerte. Emily palideció bajo su bronceado. ¿Qué está diciendo? Había un hombre fiel, fuerte, se fue a la guerra, y tú, Keiji mostró una sonrisa escalofriante. Ahora la oscuridad te persigue, oscuridad de más allá. Él no te ha perdonado, hermosa. Él espera. Javier vio cómo se dilataban los ojos de su ex esposa. Sí, cariño, empieza a temer. Toma, llévate esto. Keiji puso una tarjeta con una dirección en la temblorosa mano de Emily. Ven a verme cuando ya no aguantes más, y no aguantarás, lo presiento. Emily retrocedió y casi corriendo se alejó. Keiji se alejó lentamente por el paseo marítimo, murmurando algo en un idioma incomprensible. Excelente, Javier verificó la hora. En una hora el Estrella de Mar zarparía, y allí les esperaba una sorpresa especial, un pequeño incendio en la sala de máquinas.
Nada peligroso, simplemente desagradable. Sacó su teléfono y escribió un mensaje: «Estuviste magnífica». La respuesta llegó instantáneamente: «Espera, esto es solo el comienzo. Viste su mirada, ya está atrapada, solo que todavía no lo sabe». Un trueno retumbó muy cerca. Se acercaba una tormenta, esa misma que ningún pronóstico del tiempo había anunciado. El clima perfecto para el primer acto de su obra sobre la venganza. Capítulo 4. La telaraña. El plan era simple y sofisticado a la vez. Javier y Kelly decidieron no simplemente vengarse, sino quebrantar psicológicamente a la pareja de traidores. Kelly, utilizando su talento actoral, interpretaba el papel de una siniestra gitana adivina, que inculcaba en Emily la idea de una maldición, y Javier paralelamente organizaba una serie de supuestos incidentes fortuitos, desde la avería del yate hasta misteriosos sonidos por las noches, día tras día. El miedo es como el moho, comienza con una pequeña mancha y luego se extiende hasta que lo llena todo. Javier lo sabía por experiencia, había visto cómo el miedo devora a las personas en la guerra. Pero ahora, observando cómo su exesposa se convertía en una sombra temblorosa de sí misma, experimentaba una extraña satisfacción. Vino otra vez, Kelly se despojó de su personaje de gitana como una serpiente muda su piel. Con su ropa normal parecía completamente diferente. Nadie sospecharía que esta dulce chica era aquella espeluznante adivina del paseo marítimo. Ya es la tercera vez esta semana. ¿Y qué pasó esta vez? Oh, esta vez fue interesante. Se acomodó junto a él en el sofá de su habitación de hotel. ¿Sabes qué es lo más divertido de leer el futuro? La gente te cuenta por sí misma sus miedos más secretos. Solo hay que saber escuchar. Javier asintió. ¿Y qué te contó? Todo. Kelly sonrió con esa sonrisa especial que todavía le provocaba escalofríos. Cómo te engañaba mientras estabas en misiones. Cómo planeaba con Scott qué haría con tu dinero si a ti te pasaba algo en la guerra. Cómo se alegró cuando caíste en coma, lo consideró una señal del destino. Apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Y maldita sea. Oh sí, pero ¿sabes qué es lo más interesante? Realmente cree que tiene una maldición, después de aquel incendio en el yate. Ah, sí, el yate. Fue hermoso, un pequeño cortocircuito en la sala de máquinas, justo cuando estaban a una milla de la costa. Nada realmente peligroso, pero el humo y el pánico hicieron su trabajo. Especialmente cuando Scott, ese engreído infeliz, entró en pánico primero y casi empujó a Emily por la borda, tratando de llegar al bote salvavidas. ¿Y qué hay de nuestro heroico amante? Kelly se echó a reír. Después de que su amado Porsche apareciera misteriosamente rayado en el estacionamiento del casino y de que aparecieran ratas en la habitación del hotel, digamos que su relación está pasando por momentos difíciles. Y lo de las ratas fue cruel. Oye, yo solo puse un poco de excremento de rata y coloqué trampas. El ataque de histeria lo montaron ellos solos, se encogió de hombros. Por cierto, Scott ha empezado a beber mucho, especialmente después de perder 20,000 en el casino. Y que tú le ayudaste a perder. Bueno, tal vez insinué al croupier que a este caballero le gusta farolear. Javier negó con la cabeza. A veces le asustaba lo bien que Kelly se había metido en su papel. Era como si realmente fuera dos personas diferentes, la enfermera tierna y cariñosa y la vengadora despiadada. Emily preguntó por ti, dijo de repente. Es decir, no específicamente por ti, por su marido. Dijo que lo ve en sueños, cómo está en coma, y de repente abre los ojos y la mira. ¿Y qué le respondiste? Que los muertos no perdonan la traición, y que su marido, que tú eras especial, que tu alma no descansará hasta que se haga justicia. Sacó una pequeña grabadora de su bolso. ¿Quieres escuchar? Grabé toda la sesión. Un clic en el botón, y la habitación se llenó con la voz temblorosa de Emily.
No quería que las cosas salieran así, de verdad no quería, pero Javier siempre fue tan correcto, tan aburrido y Scott, él me mostró otra vida, una vida hermosa. Pensé que si a Javier le pasaba algo en la guerra, Dios, soy una miserable, ¿verdad? Una miserable. Javier escuchaba, sintiendo cómo algo oscuro y frío crecía en su interior. Bueno, ella quería que le pasara algo, no le haría ese regalo. Está madura, Kelly apagó la grabación. Un par de días más y podemos montar el espectáculo principal. Por cierto, encontré el lugar perfecto, una antigua mansión en las afueras de la ciudad. Dicen que allí vivió un medium. ¿Crees que lo creerá? Oh, ya lo cree, especialmente después de empezar a encontrar tus placas militares en los lugares más inesperados. Por cierto, fue una excelente idea lo de la fotografía. Sí, la fotografía, su última foto juntos, tomada antes de su partida a Kandahar. Alguien la había dejado en su ático y en la foto el rostro de Javier aparecía quemado con un cigarrillo. Emily casi se desmayó entonces. Está casi lista, Katie se levantó, se estiró, solo queda. La interrumpió el sonido del teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla. Sí, inmediatamente adoptó la voz ronca de la adivina. Ah, eres tú, hermosa, que ahora mismo, bueno, está bien, ven, recuerdas la dirección. Colgó y se volvió hacia Javier. Parece que nuestro pajarito decidió no esperar. Vuela directamente a la telaraña. ¿Qué pasó? Sorprendió a Scott con alguna chica del casino, montó un escándalo, y luego, Katie sonrió maliciosamente, luego le pareció que te vio en el espejo. Estabas justo detrás de ella sonriendo. Javier se levantó. Necesito prepararme. Por supuesto, ya estaba sacando sus ropas de gitana del armario. Le daremos una sesión inolvidable, por cierto. Se volvió y algo peligroso brilló en sus ojos. ¿Entiendes que después de esto no habrá vuelta atrás? Ya no podremos detenernos. Él se acercó a ella, la tomó por los hombros. ¿Tú quieres detenerte? No se apretó contra él, ¿sabes? A veces pienso que tú y yo, que todo esto. A destino. Venganza, yo también fui traicionada, ¿recuerdas? Tal vez por eso nos encontramos. Afuera comenzaba otra tormenta, extraño, el pronóstico del tiempo no mencionaba lluvia. Pero, ¿qué importa? Es el momento perfecto para una pequeña sesión espiritista, para el primer encuentro de Emily con el fantasma de su marido. ¿Querías que muriera en la guerra, querida? Bueno, ten cuidado con lo que deseas. A veces se cumple, pero no como esperabas. Capítulo 5. La sesión espiritista. Después de una semana de pesadillas, extrañas coincidencias e incidentes aterradores, Emily estaba dispuesta a creer cualquier cosa. Cada crujido de las tablas del suelo en su ático le parecía pasos de un fantasma, cada sombra en el espejo, el reflejo del marido al que había traicionado. Scott, ahogándose en alcohol y sus propios miedos, ya no podía protegerla. Solo quedaba una salida: acudir a esa espeluznante gitana que parecía saber demasiado. Ah, viniste después de todo, hermosa. La ronca voz de la gitana surgió de la oscuridad del porche. Sabía que vendrías, los espíritus me lo dijeron. Kelly apenas podía contener una sonrisa triunfante bajo su máscara de adivina. Durante 3 días, ella y Javier habían preparado esta vieja casa para el espectáculo final. Máquinas de humo escondidas en la ventilación, altavoces en las paredes, cableado especial para casuales cortes de electricidad, y lo principal, un sistema de espejos en la sala donde tendría lugar la sesión espiritista. Pasa le hizo señas con un dedo retorcido. Solo recuerda, lo que sea que veas hoy, todo es real, a los espíritus no les gustan los incrédulos. Emily cruzó el umbral y la madera gimió prolongadamente bajo sus pies. En el aire olía a incienso y a algo más, algo inquietante, rancio, como en las viejas criptas. Una mezcla especial de hierbas de las reservas de la abuela, se rió mentalmente Kelly. Nada crea mejor ambiente que los olores adecuados. Por aquí llevó a Emily a la sala, donde en el centro había una mesa redonda cubierta con un mantel negro.
Sobre la mesa, 3 velas, una bola de cristal y un espejo antiguo. Siéntate, y no te atrevas a levantarte, pase lo que pase. Yo traje dinero. Emily sacó un sobre con manos temblorosas. Dinero. Kelly rió teatralmente. ¿Crees que a los espíritus les importa tu sucio dinero, el mismo que robaste a tu marido muerto? No está muerto, gritó Emily, está en coma en el hospital. De verdad, la gitana se inclinó más cerca y sus ojos brillaron en la penumbra como los de un depredador. ¿Estás segura? ¿Lo comprobaste? ¿O simplemente creíste esos papeles que te dio tu amante? Emily palideció. ¿Qué quieres decir? Ahora lo verás. Kelly chasqueó los dedos y las velas de la mesa se encendieron con llamas azules, gracias a las habilidades militares de Javier y a productos químicos especiales. Preguntémosle a él mismo. Comenzó a balancearse, murmurando algo en un extraño idioma, pura palabrería complementada con algunas palabras gitanas que me enseñó mi abuela. El humo del incienso se espesaba, tomando formas caprichosas. Espíritu de Javier Ramírez, la voz de Kelly se volvió profunda, sobrenatural. Manifiéstate ante nosotras, tu infiel esposa quiere hablar contigo. En los altavoces se oyó un susurro tan bajo que parecía el viento aullando en viejas tuberías. Emily se estremeció. Está aquí, susurró la gitana, siento su ira, sabe lo que hiciste, lo sabe todo. La luz en la habitación comenzó a parpadear. Justo según lo previsto, Javier siempre fue puntual. No, Emily intentó levantarse, pero Kelly la agarró firmemente del brazo. Demasiado tarde, Siseo ha venido por ti. Algo apareció en el espejo de la mesa, una sombra borrosa, gradualmente tomando forma. El sistema de espejos y proyectores, una verdadera obra de arte. Emily miró horrorizada el reflejo. Allí, en las profundidades del espejo, estaba Javier con el mismo uniforme militar con el que partió a su última misión. Solo que su rostro estaba mortalmente pálido y sus ojos ardían con un fuego inhumano. «Dios mío», susurró Emily, «Dios mío». «Me traicionaste», la voz de los altavoces sonaba como la de Javier, pero con un eco sobrenatural. «Me dejaste morir, robaste mi vida». «No, no quería», Emily rompió a llorar, «no pensé, solo». Silencio, retumbó la voz y todo el edificio pareció estremecerse. Las sombras bailaban en las paredes, el humo se arremolinaba cada vez más denso. «Pensaste que no me enteraría, pensaste que no volvería por ti». Javier comenzó a emerger lentamente del espejo. En realidad, solo estaba saliendo con la misma lentitud de su escondite detrás de la pared falsa. Pero en la penumbra, con el humo y la luz parpadeante, el efecto era impresionante. «Dios mío», Emily intentaba retroceder, pero Kelly la sujetaba con firmeza. «Estás muerto, realmente estás muerto». «Estoy en el infierno», gruñó Javier acercándose a la mesa, «en el infierno donde tú me enviaste. Y sabes que el diablo me hizo una oferta. Dijo que puedo volver a estar vivo, solo necesito». Mostró una sonrisa feroz, «solo necesito que alguien tome mi lugar». Emily gritó de forma salvaje, penetrante. Intentó zafarse, pero era imposible. «Solo hay una forma de expiar la traición», pronunció la gitana con voz insinuante. «Solo una forma de salvar tu alma. Debes entregársela al diablo para que tu marido pueda volver a la vida». «¿Que no?» Emily tenía un ataque de histeria. «No puedo, yo no». «Entonces te llevaré conmigo». Javier extendió sus manos hacia ella, «al infierno ahora mismo». No, cayó de rodillas. «Acepto, daré mi alma, pero no me lleves, por favor». «Listo». Kelly apenas contuvo una sonrisa triunfante. «¿Has oído sus palabras?», se dirigió a Javier. «¿Está dispuesta a pagar ese precio?». Sí, bajó lentamente las manos. «El diablo ha escuchado, el trato está cerrado». Las velas brillaron especialmente intensas y se apagaron. En la oscuridad que siguió, solo se oían los sollozos de Emily y la suave risa de la gitana.
Y entonces se encendió la luz eléctrica normal, y bajo sus despiadados rayos Emily vio a su marido, vivo, real, de pie justo frente a ella. No puede ser, susurró, tú estabas muerto, yo vendí. Sorpresa, querida, Javier sonrió, he vuelto del mismísimo infierno, directamente por ti, como acordamos. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a su marido besando a la gitana, quien ante sus ojos se transformaba en una joven y hermosa mujer. Y dicen que los pactos con el diablo siempre terminan mal, pensó Kelly mirando a Emily tendida en el suelo. Bueno, depende para quién. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. La clínica psiquiátrica privada Costa Dorada se encontraba en un pintoresco lugar de la costa, entre palmeras y arbustos floridos. Paredes blancas, céspedes bien cuidados, personal amable, todo gritaba prosperidad y confort. Pero Javier sabía, detrás de esta fachada se escondía la misma desesperanza que en cualquier otro manicomio. Aquí simplemente sabían enmascararla mejor, como corresponde a un establecimiento donde se tratan pacientes adinerados. La señora Ramírez se encuentra en condición estable. El médico jefe, doctor Endrax, revisaba la ficha, pero su manía sobre el pacto con el diablo y la pérdida de su alma. Debo decir que es uno de los casos más inusuales en mi práctica. Siempre fue impresionable, Javier negó con la cabeza con fingida tristeza, especialmente después de que resultara herido en Kandahar. Supongo que el sentimiento de culpa. Sí, habla constantemente de eso, de cómo lo traicionó, cómo robó dinero. El doctor ajustó sus gafas. Las confesiones de crímenes son un tema frecuente en sus monólogos. Claro que sí, pensó Javier, especialmente cuando hay algo que confesar. ¿Y cuál es el pronóstico? Me temo que el tratamiento llevará mucho tiempo, tal vez años. Su percepción de la realidad está seriamente alterada. Está absolutamente convencida de que vendió su alma al diablo para devolverlo a usted a la vida. Y ahora, según sus palabras, es un cascarón vacío, un cadáver viviente. Kelly, sentada junto a Javier, negó con la cabeza compasivamente. Con su traje formal de negocios parecía toda una profesional. Nadie sospecharía que ella era aquella terrorífica gitana que llevó a Emily al colapso nervioso. Como su abogada, debo preguntar, sacó una carpeta con documentos. Considerando el estado de la señora Ramírez, quizás deberíamos plantear la cuestión de su capacidad legal. Sin duda, el doctor asintió. Ya he preparado el informe correspondiente. En estos momentos no es capaz de tomar decisiones conscientes ni de administrar propiedades. Perfecto, Javier se permitió una ligera sonrisa. Ahora todo el dinero y las propiedades robadas por Emily volverían a él como legítimo cónyuge de una paciente incapacitada. El círculo se había cerrado. La visita a Emily fue extraña. Estaba sentada en un sillón junto a la ventana, mirando a lo lejos con ojos vacíos. Hermosa, bien cuidada, en Costa Dorada, se preocupaban por la apariencia de los pacientes, pero como vacía por dentro, como una muñeca. Hola, querida, Javier se sentó a su lado. Ni siquiera se sobresaltó, solo susurró. ¿Eres real o de nuevo un espíritu? Totalmente real. ¿Recuerdas nuestro trato? Entregaste tu alma para que yo pudiera volver. Sí, asintió como un muñeco de resorte. Entregué mi alma. Ahora estoy vacía, completamente vacía, y tú estás vivo. Extendió la mano, tocó su mejilla y de repente retiró los dedos, como si se hubiera quemado. Pero ¿cómo? Estabas muerto, te vi muerto. Tranquila, la enfermera, una enfermera real, ya se acercaba a ellos con un calmante. Señora Ramírez necesita descansar. Kelly lo esperaba en el pasillo, en sus ojos se leía una pregunta. Todo está bien, tomó su mano. Ella realmente es un cascarón vacío ahora. Scott. Javier sonrió. Nuestro heroico amante resultó sorprendentemente cobarde. Tan pronto como Emily terminó en la clínica, intentó retirar todo el dinero de las cuentas y volar a las Bahamas.
Pero sacó su teléfono, mostró un mensaje, mi amigo de la policía ya lo está esperando. Resulta que el señor Parker tiene un rico historial de estafas similares. 3 mujeres engañadas están dispuestas a testificar. Salieron a la calle. La brisa del océano agitaba el cabello de Kelly y a la luz del sol parecía sorprendentemente joven y hermosa. Era difícil creer que esta mujer fuera capaz de tal astucia refinada. Sabes, se apoyó en su hombro, a veces pienso, tal vez nos excedimos, llevamos a una persona a la locura. Ella eligió su camino, Javier negó con la cabeza, cuando decidió traicionar a un marido moribundo, cuando robó todo lo que tenía, cuando. Y cuando no te esperó, completó Kelly en voz baja, a diferencia de mí. Él la giró hacia sí. Entiendes que yo nunca. Lo sé, sonrió, no eres así, eres leal, quizás demasiado. A lo lejos graznaban las gaviotas. Las olas golpeaban perezosamente la orilla. Un día normal en el paraíso de Florida, excepto que en una de las habitaciones de la clínica local estaba sentada una mujer que creía firmemente haber vendido su alma al diablo. Pero no es eso justo. Después de todo, ella misma abrió esa puerta, la puerta al mundo de la traición y el engaño. Y Javier simplemente le mostró lo que se escondía tras esa puerta. Como decía la abuela de Kelly, toda maldición comienza con los propios pecados. Vamos a casa, Kelly lo llevó hacia el coche, a Texas, ya tuvimos suficiente océano y palmeras. A casa probó la palabra, sabes, hace mucho que no tenía un verdadero hogar. Y ahora lo tendrás. Se marcharon, dejando atrás las blancas paredes de Costa Dorada y los graznidos de las gaviotas. Por delante estaba Texas, una nueva vida y una boda en una pequeña iglesia en las afueras de Austin. Y Emily, bueno, ella también tenía ahora un hogar, con paredes blancas, rejas en las ventanas y enfermeras que ponen inyecciones a quienes gritan demasiado fuerte sobre almas perdidas. Al final, pensaba Javier, mirando el perfil cincelado de Kelly al volante, a cada quien le toca según sus actos. Solo que a veces se necesita un poco de ayuda. Algunos trucos con espejos, algo de talento actoral y una mujer muy especial capaz de convertir la venganza en arte.